Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy importante para todos los conductores, como elegir las llantas adecuadas para su coche. Elegir las llantas correctas no solo mejora el rendimiento de su vehículo, sino que también garantiza su seguridad en la carretera. A lo largo de este video, les compartiré algunos consejos prácticos y factores clave que deben considerar al momento de hacer su elección. Así que, si están listos, comencemos. Hay suficientes razones para comprar discos nuevos para el coche, para tener un juego de repuesto de gomas de invierno, por belleza. O para sustituir unas llantas viejas y desgastadas. La esencia del problema, la gama de productos adecuados para diferentes modelos de coches en las tiendas es muy amplia, es difícil. Para un conductor inexperto hacer la elección correcta. De ahí la tarea de esta publicación, para decir en detalle lo que los discos de elegir para un coche en particular, teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento, variedades de llantas. Todas las llantas disponibles en el mercado se dividen en tres grupos según el material y la tecnología de fabricación: acero estampado. Están soldadas a partir de dos partes, preformadas por una prensa, la parte de fijación con agujeros y la llanta exterior. Fundición de aleación ligera de aluminio. Las piezas brutas se mecanizan mediante tornos y fresadoras CNC, después los productos se equilibran y se prueban bajo diversas cargas. Forjado. La materia prima es la misma aleación de aluminio, sometida a prensado y tratamiento térmico tras la fundición. Además, la tecnología se repite, el producto final se forma por máquinas automatizadas. Las ventajas de acero, estampados, costo razonable y facilidad de mantenimiento. Los productos de metal ferroso, dañados por impacto, pueden enderezarse fácilmente por laminación. Las desventajas son el peso de las llantas, la tendencia a la corrosión y el aspecto mediocre. Los discos estampados se utilizan para coches que funcionan en condiciones difíciles o para ahorrar dinero. Las llantas de aleación se caracterizan por su bajo peso y su impresionante aspecto, que casi no se deteriora con el tiempo. La desventaja es la sensibilidad a las cargas de choque, que provocan grietas y fugas de aire. La soldadura de estos efectos no siempre da un resultado positivo. El precio del producto es 1,5-4 veces superior al de las estampadas. Consejo. Hermosa fundición no se puede instalar en vehículos comerciales, remolques y automóviles que participan en el transporte de mercancías. Llantas de aleación ligera no están diseñados para una exposición prolongada a cargas elevadas. Los discos forjados son muy caros, su coste supera entre 2 y 5 veces el precio de la fundición. Pero no tienen más desventajas, son fiables, toleran tranquilamente los golpes y se caracterizan por una larga vida útil. Parámetros de diseño a elegir. Para elegir discos para un coche, es necesario conocer las siguientes características de diseño: diámetro del producto, anchura de la llanta, el número de orificios para los tornillos de montaje y el diámetro de la circunferencia en la que están situados, se indica con la abreviatura PCD, el tamaño del buje de un coche en particular y el alcance de la superficie de montaje, tope, del disco con respecto al eje longitudinal, designación, ET. La práctica demuestra que no basta con elegir las llantas por su tamaño. Es necesario probar en la renovación en su lugar y asegurarse de que al girar los elementos internos no toquen la pinza de freno. Además, la fijación de los discos fundidos y forjados es diferente a la de los estampados de acero, se necesitan tornillos o espárragos más largos. La razón de ello es el mayor grosor de la brida de asiento. Referencia. Las grandes tiendas online han comenzado a implementar en las páginas de sus recursos una cómoda funcionalidad que permite seleccionar
correctamente los discos en modo online. Introduciendo el modelo y la marca del vehículo en el campo requerido, se obtiene un surtido de productos adecuados para este coche. Los productos de fundición y forja suelen estar marcados, donde se codifican todas las características dimensionales, en los estampados. No siempre se encuentra la designación. Por ejemplo, un conjunto de letras y números 6,5JX15H25/100T45 indica los siguientes parámetros del disco. 6,5 es la anchura total del producto, expresada en pulgadas. Una pulgada equivale a 25,4 milímetros. La J latina indica una determinada configuración del talón exterior. Existen otras letras, B, L, JJ, JK o K. El símbolo X indica una construcción de disco de una sola pieza, puede ser desmontable. Constar de dos partes. El número 15, diámetro de la llanta, también escrito en pulgadas. La combinación H2 significa la presencia de protuberancias dobles, tapones para neumáticos sin cámara, la llamada joroba. 5/100 indica el número de espárragos o tornillos de montaje y el valor PCD en milímetros. ET45, el tamaño del alcance. Merece la pena considerar cada uno de estos parámetros por separado. Anchura de la llanta. Para seleccionar la anchura correcta de la llanta, deben consultarse los catálogos del fabricante y el manual del propietario del vehículo. En este último se especifica el tamaño de los neumáticos que se pueden utilizar y en el catálogo se indica la anchura de llanta correspondiente en pulgadas. La desviación máxima del tamaño es de 1 pulgada para las gomas R13, R14 y de 1,5 pulgadas para los neumáticos de diámetro R15 o superior. A falta de catálogos y de los datos numéricos necesarios, se puede recurrir a un cálculo aproximado. Tomemos como ejemplo un neumático 195/65 R15 cuya anchura es de 195 milímetros. La medida de montaje es aproximadamente un 20% inferior a la anchura total del neumático. De 195 milímetros se resta el 20%, quedando 156 milímetros. La cifra 156 milímetros se convierte en pulgadas. 156/25,4 igual a 6,1. El valor resultante se redondea hacia abajo o hacia arriba al valor más próximo de la gama estándar. En el ejemplo, la anchura se redondea a 6 pulgadas. Se deben seleccionar discos de este tipo. Valor del diámetro de montaje. El diámetro de las llantas estándar de un coche se especifica en el manual de instrucciones, por lo que no suele haber problemas a la hora de elegir los discos en función de este tamaño. Pero en los últimos años hay una tendencia entre los automovilistas a aumentar las dimensiones estándar de las ruedas, en lugar de la medida prescrita de 19, se equipa el coche con llantas de 20 o 21 pulgadas y neumáticos de perfil bajo. En estos casos, se recomienda encarecidamente consultar a un taller especializado en montaje de neumáticos. Importante: muchos vendedores y propietarios de coches confunden las designaciones de neumáticos y llantas, tomando la letra latina R en el marcado de la goma por el diámetro. En realidad, la R indica la forma radial del cordón. Este parámetro no se utiliza en las marcas de la llanta. Dimensiones de fijación. No es difícil determinar el número de orificios para los espárragos de fijación observando su propio coche. Pero hay otros parámetros importantes. PCD, el diámetro del círculo en el que se encuentran los centros de los agujeros, en la jerga se llama un bolt. El tamaño del agujero central del buje, la forma de los asientos de los tornillos o tuercas, en forma de cono, plano o semiesfera. La mayoría de los problemas de montaje surgen cuando hay que elegir llantas de aleación para un coche que antes tenía discos estampados de acero. Una llanta de tamaño perfecto puede simplemente no encajar en el buje debido a un agujero central pequeño.
Si el valor del PCD es incorrecto, la llanta no encajará con seguridad debido a la desalineación de los orificios. El valor de la holgura y el diámetro interior del cubo para las diferentes marcas de automóviles se prescribe en los catálogos de los fabricantes. Por ejemplo, el PCD de la mayoría de los modelos VAZ es 4/98, 4 tornillos situados en un círculo con un diámetro de 98 milímetros. Si es necesario, mida los parámetros especificados con una regla directamente en el coche. Consejo: no recoger los discos con un agujero central demasiado grande, esperando que la rueda se mantendrá en su lugar tuercas. Si el resto de los parámetros del producto se ajusta al coche, pero el agujero es grande, comprar anillos de centrado especiales. Tenga en cuenta un matiz importante: los discos estampados se atornillan al buje con tornillos cortos, porque la zona del hombro es relativamente delgada. En las llantas de fundición y forjadas, este reborde es mucho más grueso, tendrá que comprar tornillos más largos o cambiar los espárragos. Junto con el juego de ruedas. Alcance de la rueda: esta medida está marcada con las letras ET e indica la distancia en milímetros desde el plano longitudinal de la llanta hasta la superficie de la zapata de montaje. Cuanto mayor sea la dimensión, más empotrada estará la rueda en el arco del guardabarros. Al seleccionar los discos para su coche, observe una tolerancia de no más de 6 a 8 milímetros respecto a los parámetros de fábrica. Exceder el tamaño ET hacia arriba es bastante raro y provoca la fricción de la parte interior del producto contra la pinza de freno. Los aficionados al tuning artesanal tienden a reducir el alcance, de modo que la rueda sobresalga del arco. Desventajas de tal solución: la carga sobre el cojinete del buje aumenta, la pieza empieza a trabajar. En el descanso, el neumático que sobresale de la carrocería expone el coche al barro en tiempo de lluvia. Al girar, el neumático puede golpear los salientes del paso de rueda. Momentos positivos de la puesta a punto: aspecto notable y aumento de la estabilidad del coche gracias al ensanchamiento de la pista. Si se reduce la desviación dentro de unos límites razonables, se pueden minimizar las desventajas. Recomendaciones generales para la selección. Para elegir los discos para el coche, es necesario averiguar claramente todas las dimensiones, dimensionales y de fijación. Si se trata de cambiar los parámetros de fábrica, asegúrese de consultar con especialistas en este campo y probar en las llantas en el momento de la compra. En caso contrario, siga las siguientes recomendaciones: el tipo de discos debe ser apropiado para las condiciones de funcionamiento de la máquina en particular. Para la conducción todoterreno, no son necesarios los de aleación ligera que no soportan las cargas de choque. Para el invierno, es mejor comprar un conjunto separado de estampados, no se arrepienten de rayarlos en el hielo que se acumula en los bordes de las carreteras. Un coche de gama alta corre el riesgo de perder su aspecto si se equipa con llantas de discos estampados. Estos coches suelen llevar llantas de aleación o costosas llantas forjadas. Las llantas de titanio quedan muy bien en cualquier coche y son las más adecuadas para conducir en verano. Pero no puede instalarlas en vehículos comerciales. La aleación ligera no está diseñada para el transporte de carga. Al elegir los discos, compruebe cuidadosamente la calidad de los productos. Bajo la apariencia de marcas conocidas a menudo se venden análogos chinos. Aprenda a distinguir entre forja y fundición. Las llantas de aleación pesan 1 a 2 kilogramos más que las forjadas. En conclusión, elegir las llantas adecuadas para su coche es fundamental para garantizar su seguridad y rendimiento en la carretera. Recuerde considerar factores como el tipo de vehículo, las condiciones climáticas y su estilo de conducción. No olvide revisar las especificaciones del fabricante y consultar con un experto si tiene dudas. Invertir tiempo en esta decisión puede marcar la diferencia en su experiencia al volante. Tome la mejor decisión y disfrute de cada viaje.